En el video anterior cerramos con esta diapositiva y en este video abrimos con la misma porque vamos a comenzar a explicar aquellos ejercicios que nos pueden ser útiles para controlar los disturbios emocionales que se presentan en estas curvas que vemos aquí por encima de la línea media y los que se presentan por debajo de la línea media. Los que se presentan por arriba de la línea media recordarás que significan sobreexcitación del cuerpo y del sistema emocional, y los que se presentan por debajo significan una inhibición de la personalidad, una inhibición de los sistemas defensivos, una inhibición de las emociones, una inhibición de la amígdala, etc. Lo podríamos decir de distintas formas. La cuestión es que desde el punto de vista neurológico, los neurotransmisores excitadores están altos cuando hay nerviosismo y están bajos cuando hay inhibición de la personalidad. Esta inhibición de la personalidad puede ser de grado muy variable. Puede ir desde una simple timidez, un miedo ocasional, un estado inhibitorio ocasional que se presenta incluso en las personas normales cuando tienen un problema fuerte que resolver, o una situación crónica como una depresión, también de distintos grados, que puede ser moderada hasta grave como una depresión mayor. Bueno, en el video de hoy vamos a tratar este asunto relacionado con la inhibición de la personalidad y vamos a describir cuáles son las estrategias que podemos utilizar para controlar esta situación. Las explicaciones que vamos a dar en este video también sirven específicamente para tratar estados depresivos, pero también para tratar estados de timidez de la personalidad. Este video lo vamos a dedicar entonces a explicar los ejercicios y las estrategias que nos permitan subir nuestras modalidades defensivas, y en otro video vamos a explicar los ejercicios que nos permitan calmar el sistema nervioso cuando éste está sobreexcitado. Recordarás que utilizamos esta diapositiva para explicar la polaridad emocional y pusimos como ejemplo una dualidad emocional, la dualidad formada por el miedo y el coraje. Cuando hay inhibición de la personalidad, domina el miedo y disminuye el coraje. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar aquellas estrategias que nos permitan incrementar esta emoción de coraje para tener las suficientes fuerzas para enfrentar nuestros problemas o para luchar por nuestras necesidades no resueltas. Para ello habíamos dicho que había dos estrategias. Una estrategia relacionada con el pensamiento para que la parte racional encuentre las soluciones correctas a las problemáticas que estamos enfrentando. Esta siempre va a ser la modalidad idónea, podríamos decir. Cuando nosotros tenemos nuestros problemas resueltos, no hay necesidad de que las emociones se desequilibren. Pero también, mientras nosotros logramos este propósito de poner en orden nuestros pensamientos, adiestrar nuestra parte racional, para que sea más apta para enfrentar esos problemas y para solucionarlos, tenemos que tener el otro componente emocional equilibrado. Entonces, vamos a incrementar la emoción contraria con determinados ejercicios, no con químicos, sino con determinados ejercicios. Es una modalidad, por lo tanto, muy biológica y muy sana. El cerebro sabe perfectamente qué neurotransmisores se deben subir para que nuestro sistema emocional esté apto para esas funciones defensivas. Vamos a incrementar entonces la emoción contraria, es decir, la del coraje, con ejercicios de golpeo o con deportes intensivos que después vamos a explicar. Primero vamos a comenzar con los ejercicios de golpeo. Pero para que entendamos cómo funcionan dentro del cerebro estos ejercicios, tenemos que valernos de otra diapositiva. Recordemos entonces que el centro de nuestro sistema emocional comienza en la amígdala cerebral. Así lo podríamos sintetizar, ¿no? Recordarán ustedes, ya hemos utilizado esta diapositiva para explicar cómo los estímulos entran por las vías sensoriales al tálamo y de ahí se reparten hacia la parte pensante y hacia la parte emocional, llegando a la amígdala cerebral. Y de aquí de la amígdala cerebral, esos estímulos se van a diversificar
a tres componentes: los componentes del estrés, los componentes de los circuitos de placer y castigo y los componentes energéticos. Hoy vamos a hablar de los componentes energéticos. Los componentes energéticos se activan merced a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, cuando está trabajando en forma sana y detecta que hay un problema a resolver, ordena que se fabriquen neurotransmisores excitadores en ciertos núcleos repartidos en distintas partes del cerebro, pero sobre todo en toda esta área que es el tronco encefálico o el mesencéfalo. Aquí están las fábricas de distintos neurotransmisores, los núcleos que se encargan, los circuitos más bien que se encargan de fabricar mayor cantidad de adrenalina, dopamina, serotonina, etcétera, ¿no? Que trabajan en forma muy cerrada junto también con los circuitos del estrés. También el hipotálamo que se encuentra aquí y la hipófisis, ambos también participan en este proceso de generación de neurotransmisores excitadores. Estos neurotransmisores excitadores van a ser como la energía, el combustible que va a necesitar tanto el cerebro como el cuerpo para enfrentar las situaciones de riesgo. Pero también puede participar la corteza pensante en este proceso. La amígdala cerebral por sí sola actúa, digamos, en forma automática. Pero si la amígdala cerebral en una persona que se encuentra deprimida o se encuentra inhibida en su personalidad, no va a cumplir bien estas funciones. Entonces necesitamos de la participación de la corteza pensante. La corteza pensante debe recomendarle a la amígdala cerebral: ¿sabes qué? Yo sé que tú te sientes apagada, triste, cansada o deprimida, pero yo te recomiendo que te pongas en actividad nuevamente y ordenes que se fabriquen nuevos transmisores excitadores para que todos tengamos la energía para enfrentar los problemas que tenemos que solucionar. Esta es metafóricamente, simbólicamente, la forma en que van a interaccionar estos ejercicios, es decir, vamos a utilizar la influencia racional para que la amígdala cerebral se vuelva a activar y pueda ordenar que se fabrique nuevamente en las cantidades adecuadas esos neurotransmisores excitadores que necesitamos en estos casos. Pero antes de comenzar con la explicación de estos ejercicios, tanto los de golpeo como los de deportes intensivos, debemos explicar que este tipo de ejercicios no es conveniente que los hagan aquellas personas que estén diagnosticadas con alguna modalidad de trastorno bipolar, ya sea el de tipo 1 o el de tipo 2. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una frontera muy frágil entre lo que son sus estados depresivos y sus estados de manía, o sus estados depresivos y sus estados de hipomanía. Una persona con trastorno bipolar, al hacer este tipo de ejercicios, se podría brincar con mucha facilidad de un estado de depresión a un estado de hipomanía o manía. Entonces, no es conveniente que estas personas utilicen este tipo de ejercicios. Se podrían utilizar en ellos solamente bajo la supervisión de personal calificado, de profesionales de la salud calificados, entrenados en este tipo de ejercicios, para que no existiera este riesgo de traspasarse de un estado depresivo a un estado de hipomanía o manía. Recomendamos prudencia en estas personas. Los ejercicios de golpeo son los que vamos a explicar primero. Ejercicios de golpeo se pueden hacer con la finalidad, ya habíamos dicho, de incrementar el coraje, pero estamos hablando de un coraje sano, no de un coraje destructivo, no de un coraje para hacer daño a las personas o a los objetos o al medio ambiente. No, ese tipo de coraje destructivo no lo queremos, no lo necesitamos. Queremos un coraje sano en el sentido de que es un coraje que nos da fuerza para luchar y resolver nuestros problemas de la vida. La vida puede ser dura para todos y eventualmente necesitamos siempre tener una dosis correcta de coraje o valor para enfrentar con dignidad esas problemáticas que nos va planteando la vida. Es como inducir a la personalidad a que entre a un estado de luz. Es como inducir a la personalidad a que entre a un estado de coraje constructivo,
tal y como se utiliza, por ejemplo, en algunas modalidades de entrenamiento militar o de entrenamiento policíaco para que los propios miembros de la policía o del ejército tengan el valor de defender lo que ellos consideran correcto o justo. Es importante hacer esta aclaración para que no se malinterprete el término coraje. Lo que vamos a hacer es emular un entrenamiento de ese tipo, un entrenamiento de tipo militar, de tipo policíaco o incluso de tipo deportivo, porque hay deportes también que manejan esta modalidad. Por ejemplo, el taekwondo o las artes marciales también utilizan estas estrategias para incrementar la fuerza de la personalidad. Eso es el objetivo, incrementar la fuerza de nuestra personalidad. Entonces los ejercicios de golpeo que vamos a utilizar pueden ser tan simples como golpear una pera como si estuviéramos en un entrenamiento de box, o si no tienes esa pera disponible, pues puedes improvisar una almohada como lo vamos a describir a continuación. Vamos a hacer un pequeño video para ejemplificar cómo se debe hacer ese golpeo, con qué intención mental, porque debe ser con una intención mental. No se trata nada más de que los músculos obtengan el beneficio. Es un ejercicio psicofísico. Para hacer los ejercicios de golpeo, lo único que necesitas es algo muy, muy simple. Un cojín como este, una almohadita, cualquier cosa blanda que no te vaya a lastimar cuando tú des un golpe fuerte, porque tienes que dar un golpe fuerte. Recuerda que el ejercicio tiene que ser psicofísico, tiene que intervenir la mente. ¿Cómo va a intervenir la mente? Con una intención. La intención de tratar de vivir la sensación de valor, de coraje, de firmeza, de seguridad. Esa es la intención, es la que va a aportar la parte mental. Y el cuerpo va a aportar la parte física. Ambos elementos se van a combinar y la amígdala cerebral va a interpretar aquello como si estuvieras en una lucha real, en una pelea real o en un enfrentamiento real. Entonces, es una realidad virtual la que estamos promoviendo. Y en una realidad virtual, entre más elementos sensoriales y mentales participen, la sensación es mucho más real. Entonces se obtiene el beneficio que buscamos. Para golpear el cojín lo puedes sostener con una mano fuertemente y con la otra vas a golpear fuerte. No te asustes porque voy a ser un poco efusivo a la hora de dar el golpe. Como si estuvieras en un entrenamiento militar, policíaco o de ese tipo, como decíamos, ¿no? Esperas un poco, no son los golpes muy seguidos para que la mente racional siga conservando la intención. Y así sucesivamente podrías estar golpeando el cojín más o menos durante un lapso de 5 minutos. 5 minutos diarios podrían ser suficientes. Lo puedes hacer por las mañanas, lo puedes hacer por las tardes, cuando tú lo sientas mejor, pero tiene que ser diario, diario, diario. ¿Qué es lo que va a suceder cuando tú hagas este tipo de ejercicios? Día con día se va a ir incrementando tu dosis de seguridad y lo vas a notar al poco tiempo. A la semana ya vas a poder notar un cambio, posiblemente dependiendo de que también hagas el ejercicio, desde el primero, segundo, tercer día ya notes un cambio en tu personalidad. Vas a sentir más ganas de hacer las cosas, vas a sentir una mayor energía, vas a sentir una mayor disposición para hacer lo que tienes que hacer, para cumplir con tus deberes, para enfrentarte a situaciones difíciles. Este tipo de ejercicios es muy bueno. Es muy bueno cuando nosotros estamos enfrentando precisamente situaciones difíciles. Mantiene tu carácter en una línea estable que te permite demostrar firmeza, seguridad.
Esta firmeza y esta seguridad se va a ir incrementando en la medida que aumentan los días que haces el ejercicio. Para convertir tu carácter, si tú tienes un carácter tímido, inseguro, con baja autoestima, para ir incrementando esa dosis de firmeza se va a necesitar mayor tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, dependiendo de tu situación. Pero lo que sí es seguro es que si haces el ejercicio diariamente, tu carácter se va a ir modelando poco a poco y vas a notar una mayor firmeza en todos tus actos. En el acto de hablar, en el acto de saludar, en el acto de caminar, en el acto de interrelacionar de cualquier forma con las personas, en el acto de enfrentar los problemas y los retos que tú tienes en la vida cotidiana, en todo ello se va a tener que notar el cambio. Sin embargo, te voy a hacer una advertencia. Las personas que te rodean, tus familiares, posiblemente tus compañeros de trabajo, tus amigos, van a notar ese cambio y van a notar que tú eres más fuerte, como digo, hasta en la hora de hablar. Vas a tener la predisposición de defender tus derechos de una manera más firme. Y en algún momento puedes llegar incluso a sobrepasarte de tal manera de que las personas te desconozcan. No te asustes porque suceda eso, porque te has vuelto incluso un poquito más agresiva, más grosera o más grosero, etcétera. Sí vas a tener que estar vigilando esa situación para que esas energías defensivas que se muestran en forma de seguridad no se sobrepasen de un límite que pueda afectar a las personas que te rodean. Pero esa firmeza sí que se va a notar en tu carácter. Esta es una de las formas simples y sencillas de ir modelando el carácter, como si estuvieras, como te digo, en un entrenamiento de personalidad. Es lo mismo que pasa en los ejércitos, cuando el ejército de un determinado país junta a candidatos a formar ese ejército y esos candidatos no están preparados en disciplinas militares. Los psicólogos tienen forzosamente que utilizar prácticas de este tipo para minimizar el miedo en esas personas, porque esos soldados pueden quedarse congelados en el campo de batalla por el propio miedo que implica enfrentarse a una experiencia de ese tipo. Entonces, estos ejercicios en realidad intuitivamente los ha utilizado el hombre desde hace muchos siglos, milenios, podríamos decir. El grito que se emite a la hora del golpe es importante. Recordarás que en la antigüedad, por ejemplo, cuando dos ejércitos se iban a enfrentar con lanzas y espadas entre sí, antes del comienzo del choque entre los dos ejércitos, lanzaban un grito, levantaban el brazo, había un discurso motivador antes de ello y después, cuando los soldados psíquicamente ya estaban listos, emitían un grito y levantaban su brazo y apretaban la espada con firmeza, ¿no? Eso era un indicativo de que psicológicamente ya estaban preparados para la lucha. Entonces, el grito te ayuda a impulsar esa agresividad positiva. Acuérdate que es una agresividad positiva la que nosotros queremos formar. Es un coraje constructivo. Vamos a seguir platicando de este asunto, pero en relación a los deportes, porque el golpear una almohada o un cojín no es la única forma de poder incrementar o modelar el carácter, aumentar la firmeza y la seguridad, hacer que la amígdala cerebral promueva la generación de nuevos neurotransmisores excitadores para que se incrementen las energías defensivas. Hay muchas formas. Yo nada más puse un ejemplo, pero hay muchas formas. El utilizar rutinariamente un deporte de este tipo, como pueden ser las disciplinas de arte marcial, taekwondo, no sé, cualquiera de esas. Todas esas disciplinas llevan la misma finalidad de formar un carácter fuerte en el individuo. Cuando estas disciplinas están bien orientadas, además de incrementar las potencialidades defensivas de un alumno que estudia estas disciplinas, se intenta formar seguridad y firmeza y decisión, porque
como decíamos anteriormente, la vida es como una especie de lucha constante, ¿no? Y el que se acobarda en esta vida pierde. Siempre debemos tener un carácter firme para ir enfrentando con mucha dignidad todos los retos de la vida. Los deportes exigentes en ese sentido nos pueden servir bastante para mantener ese carácter firme. Y no nada más las artes marciales. Tú puedes utilizar cualquier deporte, cualquiera. Ir al gimnasio, levantar pesas y cada vez que levantas una pesa, pones el propósito mental de que tu cuerpo no se venza ante 20 levantamientos. Si puedes levantar 20, siempre da un pasito más, 5 más por este día, 10 más por este día. Debo conservar la firmeza, debo aguantar, y así le vas enseñando a tu cuerpo la virtud de la fortaleza, la virtud de la diligencia, y mentalmente te estás preparando también para que, digamos, tu alma no se doblegue fácilmente ante las dificultades de la vida. Utiliza tu imaginación. Verás que hasta en el simple acto de correr o cuando vas caminando, tú puedes mentalmente dar pasos con firmeza o con timidez. Puedes correr con firmeza o con timidez. En el momento en que estás haciendo un ejercicio de cualquier tipo, tú ten la mente puesta en ese propósito de darle fortaleza y firmeza a tu carácter. Este tipo de experiencias son antidepresivas. Siempre te mantienes en buena forma emocional. Recuérdate que las emociones son algo que debe estar dentro de un equilibrio, como muchas de las dualidades que maneja el cuerpo humano, desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista mental. El equilibrio es la clave de todo. En este proceso estamos enseñando cómo subir las energías emocionales para que tu personalidad no se derrote. En otros videos vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa en las personas cuando tienen una personalidad exageradamente firme, cuando su sistema emocional está predispuesto a estar en una hiperactividad en lugar de derrotarse? A esas personas también se les tiene que enseñar a bajar esa dosis de energía emocional excesiva, porque se convierte en estrés y eso genera enfermedades crónicas. Es importante que nosotros hagamos ciertas aclaraciones con respecto a la intención con la cual se hacen estos ejercicios de golpeo, porque esa intención, si no se entiende adecuadamente, nos puede generar ciertos conflictos. Hay veces que determinadas personas, por no entender el propósito que queremos, utilizan estos ejercicios para bajar, por ejemplo, iras contenidas. Cuando una persona tiene conflictos y estos conflictos generan una especie de resentimiento o ira contenida, se imaginan en la almohada la imagen de esa persona a la cual se guardan resentimientos. Pongamos un ejemplo, una mujer que es maltratada por su pareja. Entonces, golpea la almohada y siente una especie de bienestar porque siente que está descargando su ira sobre esa almohada o sobre ese cojín. Quiero hacer la aclaración que esa no es la intención. No es lo mismo bajar una ira contenida, que es un sistema emocional excitado, a subir un sistema emocional que está apagado. En el ejercicio que recomendamos hoy, el propósito debe ser ese y debe ser utilizado únicamente cuando las personas tienen bajas sus energías emocionales defensivas. Entonces, no hay que confundir una cosa con la otra. Eso es muy importante. En todo caso, cuando se tienen iras contenidas, cuando se tienen emociones reprimidas de ese tipo, que no se pueden o no se han podido desplegar, recomendamos otro tipo de ejercicios específicos que vamos a explicar cuando hablemos de cómo controlar la ira.
La mecánica es muy distinta, el propósito es muy distinta, las estrategias son muy distintas. Entonces, pues es muy importante que no confundas nuevamente, reiteramos, una cosa con la otra. Solamente en determinados casos muy especiales, por ejemplo, si tú fueses un boxeador profesional, ¿no? En donde sí es necesario hacer este tipo de ejercicios con el propósito de incrementar el coraje para enfrentarte a otra persona. Son casos, como digo, especiales y solamente en ellos sí se puede utilizar o se debe utilizar este propósito de incrementar la agresividad para entrar en una lucha de este tipo. Pero para los propósitos de quitar depresiones, mejorar depresiones, para los propósitos de fomentar la seguridad en una persona con baja autoestima, en una persona insegura, en una persona temerosa, en una persona tímida, ahí el propósito mental debe ser el que ya explicamos. Por último, otra aclaración importante que hay que hacer es que en forma paralela a estos ejercicios antidepresivos, estos ejercicios que te brindan y fomentan la seguridad, podemos nosotros utilizar otras estrategias tal y como lo hacemos y lo recomendamos en Teoría Integral de la Personalidad. Utilizar la sensoterapia, por ejemplo, la musicoterapia, debes acompañar este tipo de ejercicios con estimulaciones sensoriales hacia tu cerebro a través de la música, escuchando música alegre, música propositiva, música fuerte, música animosa, que excite tu sistema nervioso. A su debido tiempo, dedicaremos un video especial para la musicoterapia, que es una forma de terapia también muy efectiva para regular las situaciones emocionales. Y la otra es lo que siempre también hemos dicho, darle un adiestramiento a la esfera racional, a la esfera del pensamiento, para que esta esfera racional cumpla bien su propósito, esté bien afinada para tomar las decisiones correctas con las que vamos a enfrentar los problemas rutinarios de la vida. Con esto cerramos el video y los invitamos al próximo video en el cual vamos a explicar el efecto contrario, cómo bajar las energías emocionales en un sistema límbico que se encuentra sobreexcitado, que se encuentra nervioso, que se encuentra hiperactivo.